¿Quién es Esther? Mira, Esther es una hija de Dios, hija de un pastor que entregó su vida a Cristo a raíz de haber recibido un milagro de sanidad. Mi padre era músico de cantina en Zaguaripa, Tacupeto, y él enfermó de tuberculosis. En ese tiempo la tuberculosis era irremediable, lo miraban como tenían que apartar a la persona, apartarle los trastes, pero alguien le habló de Cristo y él entregó su vida a Cristo y fue completamente sano, y él prometió que toda su vida la iba a entregar al Señor, y así lo hizo. Wow. Él predicó el evangelio hasta el último día de su vida. Wow. Y eso lo hizo conmigo. Wow. Entonces, eso quiere decir que usted nació dentro de la cobertura de Dios, o sea, nació en cuna evangélica. Otro detalle que me gustaría también mencionar: en el mismo año en que mi padre se entrega a Cristo y es sanado de tuberculosis, ese mismo año mi suegro, Valente Reyes, también fue sanado de tuberculosis por Dios. Dijo, las diosidencias, él en la iglesia, en otra iglesia, y mi papá, pero el mismo año. Entonces cuando yo conozco a mi esposo y que son cristianos, digo, esto es de Dios. Y pues, y el otro detalle es que a mí me tocó nacer en la puerta de la iglesia en Plan Oriente, Sonora. Wow. Allí mi papá era pastor, mi mamá estaba embarazada de su cuarta hija. Y había la puerta trasera. Entonces mi mamá iba saliendo y se cayó. Y ahí nací yo, en la puerta de la iglesia. Así como el Señor me tenía escogida desde entonces. Ya, ni modo para dónde hacerse, hermana. Así es. Wow. ¿Y cómo fue esa adolescencia, hermana? O sea, siendo una joven cristiana. Mira, yo gocé mi niñez sirviéndole al Señor en los cultos, disfrutando de todas las fiestas, porque mi papá era muy, muy activo, era un pastor misionero. Siempre lo mandaban a abrir obra. Ya cuando la iglesia estaba establecida con cierta cantidad de miembros, lo cambiaban a otra parte a abrir obra. Eso a mis hermanos, algunos hermanos los dañó porque no entendieron tanto sufrimiento, porque éramos 8 de familia y éramos 3 primos. O sea, eran 11 en aquella familia donde había muchas limitaciones, porque cuando se vive por fe, escasean los alimentos, escasean muchas cosas, y uno de niño a veces no lo entiende. No, pues no. O sea, los niños nada más piden, pero no saben si el papá tiene o no tiene. Pero mira qué bendición. Muchas veces pensamos que decimos Dios proveerá o Dios te bendiga, y pensamos rápido en la bendición económica. Así es. Pero no pensamos en la bendición espiritual. Y esa no se compra ni con todo el dinero del mundo. Así es, pero sabes que ha sido una vida donde me ha tocado ver muchos milagros. Recuerdo una vez cuando estábamos en el 57, creo, caminábamos mucho para ir a las misiones. Ahora no, ahora el carrito, ahora la comodidad, si la iglesia no tiene aire acondicionado ya no queremos ir. No, antes caminábamos a pie, 10 kilómetros, lo que fuera necesario para ir a dar un culto con una cachimba. Y una ocasión que íbamos de regreso, éramos como unos 5 de familia en ese entonces, todavía no, estaba la familia tan grande. Le dice mi mamá, Israel, no tenemos nada que comer. Hijita, no te preocupes, Dios proveerá. Ay, Israel, dice mi mamá, no. y la casa pastoral había quedado cerrada. Pues cuando llegamos, que abre la casa, quita el candado mi papá, y estaba una caja de mandado. Wow. Así nos quedamos. Te dije, Lupita, que Dios provee. Gloria a Dios. Así es. Muchos milagros. Wow. Qué hermoso, qué bonito. Así es. Qué bonito, hermano. Sí, y a mi papá Dios le había dado el don de sanidad. Me tocó ver muchos paralíticos levantarse de las sillas de ruedas. Aquí en el ejido Plan de Ayala hay una hermana que testifica que mi papá oró por ella y él le volvió la vista. Fíjate, hermana, aquí en las redes sociales, no se debe sentir mal, atacan mucho a los pastores. No es el pastor, es Dios, es Dios. Nosotros sabemos que es Dios a través de ese vaso, pero pues ellos también trabajan para
despertar esos dones que Dios ha depositado en sus vidas. Y muchas veces dicen, me ha tocado en otros podcasts que dicen, ay, si tienen el don ese que dicen tener de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no van a esto? ¿Por qué no van a lo otro? ¿Y por qué tantos enfermos? Pero a veces uno por educación, o sea, sabemos de que, perdónenme la palabra, pero hay mucha ignorancia y uno como cristiano pues lo entiende y lo dejamos pasar, pero ya lo he dicho muchas veces, porque es como decir, no existen los peluqueros porque hay mucho hombre greñudo con el cabello largo. ¿Por qué lo tienen largo? Pues porque no acuden a él. Así es. O sea, uno no puede trabajar en algo que no ha pedido ayuda. Uh-huh. Así es. Y la importancia también de ser agradecidos. Yo en un tiempo, debo confesarlo, fui mal agradecida. Yo recibí un milagro de sanidad muy grande. Me iban a operar. Y cuando hicieron los exámenes de sangre, se dieron cuenta que era RH negativa. Toda mi vida había sido RH negativa. Y que me dijeron, ¿eres RH positiva? No, le digo, soy RH negativa. Y se fueron a mi expediente. Hicieron 3 veces pruebas de mi sangre y mi sangre era RH positiva. Y estaban mis padres fuera del hospital y me dice, gloria a Dios, teníamos una semana orando para que Dios cambiara tu sangre, hija. Wow. Y Dios cambió mi sangre de RH negativa a RH positiva. Wow. Después tuve un tumor canceroso y yo había vivido el cáncer en un sobrino, me había tocado atenderlo, había vivido de cerca lo que son las quimioterapias, las radioterapias, lo que sufre una persona. El niño falleció, Aaroncito Flores falleció a los 14 años, y cuando a mí se me presenta el cáncer, imagínense, entonces cuando escucho que el doctor le dice su esposa tiene carcinoma, tiene cáncer, va a ser necesario quimioterapia, radiaciones tal vez, pues yo me quedé fría. Ya en casa pues lloraba y tenía la cita al mes siguiente. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar ni radiaciones ni quimioterapias. Yo me voy a poner en ayuno y oración y yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Señor, si es mi tiempo, aquí estoy, mis hijos ya están grandes, ya están en la escuela y pues lo que sea tu voluntad. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al mes que fui y me vuelven a hacer los estudios, ultrasonido y todo eso, mi vientre estaba sano. Aquel tumor de 14 centímetros había desaparecido. Gloria a Dios. Para honra y gloria de Dios. Amén. Ese es otro de los grandes milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y yo digo, si Dios me sanó de cáncer, no me sanó para que yo esté sentada en un sillón viendo la tele y engordando. Dios me sanó para que donde yo vaya esté hablando de la palabra de Dios. Amén.